nada. Luego ya no los ven. Y empiezo a tomar lista. Concentrado de asistencia. Lo puse, entonces vamos a quitar este de aquí. Este. Y este. Y ahora me quedo con este. Entonces, ¿ahorita estamos en qué? Hoy es física sexto A, 16. Rafael, Jessica. Vamos a ver quiénes están. Ahorita rápidamente. Javier ya llegó. Entonces, ¿Itzel estará? Sí, ya la vi. Javier, Jessica, Gael también está. Nadia no ha llegado. Esmeralda sí está. Eli, no. Luz Alexa, sí, ahí está. Sinaí también. Ronnie, sí. Rafa, Marco. Paola, no. Ana, sí. Sandra, Alejandro Méndez, sí. Tere también. Yulisa, ni sus luces. Natalia sí está. Adriana también ya tiene rato que no viene. Ah, no, sí, sí vino. Oye, esta va a ser la tercera clase que no viene el David, no ha llegado, ¿verdad? Debe haber quedado dormido. Emiliano, sí. Fernanda también. Ah, Luis acá está. Luis David ya llegó. Alejandro Sandoval, Tambor. Valeria. Niguas. Barbarita, sí. Jennifer, Niguas. Sandra no la deja entrar. Ya tiene rato ahí que le dije que sí. Y no la deja entrar. Bueno, entonces está bien, estamos bien. Sí tomé todos. Ahorita corregimos lo demás. Ok. Entonces ustedes ya están viendo el iPad, ¿verdad? De ahí. Toca ver la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley de Kirchhoff o Kirchhoff. Sabe, algunos lo pronuncian de una manera y otros de otra. Yo pensé que era ruso y es alemán. Yo por el apellido. La segunda ley de Kirchhoff dice lo siguiente. En un circuito cerrado o malla, las caídas de tensión totales en las resistencias son iguales a la tensión total que se aplica al circuito. Es decir, la suma de las caídas o de los voltajes individuales en cada resistencia. A ver, llegó Jennifer, déjenle, tomo lista de una vez. Sí. La suma de las caídas es igual, en un circuito cerrado malla es igual a la suma de todas las caídas. A ver. La suma de las fuerzas electromotrices es igual a la suma de todas las caídas. ¿Qué es esto de caída? Caída de tensión. Bueno, vamos a verlo de la siguiente manera, para entenderlo. Primero,
Nos dice que tenemos eso. Entonces, nosotros cuando tenemos un circuito, nosotros declaramos, vamos a poner este así, nosotros declaramos un voltaje de entrada por medio de la FEM. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos nuestra resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Y hay una intensidad de corriente. Ahora, nosotros aquí necesitamos sumar todas las intensidades, todas las caídas de voltaje. Entonces, vamos a suponer que este circuito tiene, no sé, la FEM es de 12 voltios. Y R1 vale, la caída de voltaje me da 3, en R2 me da 7 voltios. Entonces, ¿cuál sería el valor de esta caída de voltaje en este circuito? Pues muy fácil. La suma de las fuerzas electromecánicas, o sea, yo ya tengo 12 voltios por un lado. Bueno, vamos a hacerlo con... Entonces, este sería voltaje total y este sería voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Pero estos anaranjaditos les vamos a llamar como caídas de tensión. Entonces, yo tengo voltaje total es igual a la suma de voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? A ver, Sandra otra vez quiere entrar. Ahí viene. ¿Cuál es el que desconozco? El voltaje 3. Entonces, voltaje 3 va a ser igual a ¿qué? A voltaje total menos voltaje 1 menos voltaje 2. Es decir, voltaje 3 es igual a 12 voltios menos 3 voltios menos 7 voltios es igual a ¿qué? A 2 voltios. Así de simple. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Esto es perdón, en serie. ¿Qué pasaría en línea? Digo, en paralelo. Vamos a imaginarnos ahora este circuito. Yo tengo aquí la FEM de 6 voltios. Y entonces tengo este circuito así. Nada más tengo resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces, en voltaje 1 voy a tener 2 voltios. Y en voltaje 3 voy a tener 6 voltios. Sandra nomás no puede entrar. Bueno. ¿Qué notan con este dibujo? ¿Quién me explica qué está pasando ahí?
ver, ¿quién me explica? Acuérdense de un detalle. En la primera ley de Kirchhoff estábamos hablando que la referencia eran los nodos. En los circuitos, en la segunda ley estamos hablando de un circuito cerrado o de una malla. Este es todo el circuito y esta parte sería una malla. ¿Qué es lo que podemos notar? Si por acá abajo ya van 6 voltios, porque llegaron 6 voltios aquí, y aquí se bifurca en este nodo, de todas maneras, acá arriba tienen que ir 6 voltios. ¿Sí me explico? Siempre por la línea, lo que entra a una malla es lo mismo por todos los canales. Entonces esto facilita mucho los cálculos. ¿Sí? Aquí las líneas. Entonces, ¿cuánto valdría la resistencia 2, el voltaje 2? Aquí lo marcaríamos de la siguiente manera. Más déjenme, borro esta parte para que no me eche mosca. Aquí diríamos, el voltaje total es igual al voltaje 3, porque es esta línea de acción de aquí, y esto sería igual a voltaje 1 más voltaje 2. Entonces, ¿yo aquí qué necesito hacer para resolver si lo que me interesa conocer es el voltaje 2? Tomo o el voltaje total o el voltaje 3 que son conocidos para compararlo con esta parte. Entonces decimos que voltaje 3 va a ser igual a voltaje 1 más voltaje 2. Por tanto, voltaje 2 es igual a voltaje 3 menos voltaje 1. Esto es igual a 6 voltios menos 2 voltios igual a 4 voltios. Aquí hay que tener cuidado con esa parte. Fíjense. Recuerden que una sección en paralelo la manejamos como si fuera, a final de cuentas, una sola resistencia. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a, fíjense, ¿qué está detrás de esto de caída de voltaje? ¿Qué está atrás de la caída de voltaje? Es lo siguiente, vamos a imaginar que nosotros tenemos un circuito en serie, así, nada más con dos resistencias. Y le vamos a meter una FEM de 5 voltios. Si esta resistencia es igual a 3 ohmios y esta resistencia es igual a 2 ohmios, yo obtengo una resistencia total de 5 ohms. Por tanto, la intensidad del circuito que va a circular, ¿de cuánto va a ser? Pues va a ser resistencia, no, voltaje entre resistencia.
Va a ser igual a 5 voltios entre 5 ohms es igual a 1 amper. Entonces, a la hora que yo llego a... ¿El voltaje cómo va? El voltaje va así. Llega a esta resistencia, llegan 6 voltios. Sigo 5 voltios. Pero yo ya sé que mi amperaje es de 1 amper. Entonces, al llegar aquí, mi caída de resistencia, voltaje 1, va a ser igual a... ¿A qué? El voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Cuál es la intensidad? 1 amper. Por la resistencia, 3 ohms. ¿Qué me da? Pues 3 voltios. Y a la hora que llegamos acá al 2, a la hora que llegamos acá al... Entonces esto me da 3 voltios. La intensidad sigue corriendo y en el lugar 2, aquí para el voltaje 2, es lo mismo. Intensidad, este es por resistencia 1 y este es por resistencia 2. Sería 1 amper por 2 ohms, me da 2 voltios. Y acá obtengo 2 voltios. ¿Cuál fue el voltaje total? 5. Eso debe de ser igual, nos dice que la suma, nos dice que la sumatoria de todas las FEMs, de todos los voltajes, debe de ser igual a la sumatoria de todas las caídas de voltaje. Si se fijan, esto lo calculé con esta formulita. Y esto lo calculé también con esta misma formulita, acá están. Pues aquí va a ser igual a voltaje 1 más voltaje 2. 5 voltios es igual a 3 voltios más 2 voltios. Y se cumple la ley de la conservación de la energía. Como la béisbol. Y así como se los estoy explicando aquí para que entiendan de qué se trata, eso se usa junto con las resistencias, con las intensidades. Todo cuadra. Pero nosotros no vamos a llegar a hacer estos cálculos. Nosotros simplemente vamos a estar haciendo estos de acá. O sea, puras sumitas y restas muy simples. Nada más checando qué es lo que pasa. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, déjenme ver otra. Déjenme ver de las imágenes que tenemos, qué nos sirve.
Híjole, no hay ejemplos que valgan la pena. Lo que pasa es que eso ya, la mayoría se van ya a la solución de mallas. Y aquí nosotros no lo tenemos. No tenemos la solución de mallas. La solución de mallas implica con más de una fuerza electromecánica, electromagnética, distribuidos y se hacen ecuaciones con todos los datos que nos dan para obtener lo que nos estén preguntando. Pero eso ya es un poquito más avanzado. Entonces, esto nada más queda de esta manera. Entonces, aquí que hay que acordarnos. Por ejemplo, vamos a hacer un circuito más complicadito. Vamos a poner este circuito así. Entonces, ¿cuántas resistencias tengo? Tengo R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 y R10. Tengo todas esas resistencias. ¿Sí? Entonces, la FEM va a ser de 120 voltios. Y yo voy a dar estos valores ya de voltajes. A este le vamos a dar 30. A este le vamos a dar 10. A este le vamos a dar 30. A este le vamos a dar 10. 10. 10. Y entonces hay que resolver los que nos quedan. ¿Cuáles nos quedan como incógnitas? ¿Cuáles nos quedan como incógnitas? R3, R5, R10 y R9. Nos quedan estos de incógnitas. Vamos a checar una cosa. Primero, cuando nosotros llegamos a un nodo, el voltaje se va igual en ambas líneas o más que tenga el nodo. ¿Sí? Ahí no hay problema. Entonces, si se fijan, en esta parte de acá arriba, que es lo única en la parte de arriba de este nodo, yo ya tengo 30 voltios. Quiere decir que R3 y R4 tienen que sumar 30 voltios también, porque todo esto es como si fuera una sola resistencia. Entonces, ¿cuánto vale R3? ¿Quién me dice?
A ver, ¿quién se anima a decirme? Vuelvo en mis pasos. A la hora que yo llego a un nodo, no quiere decir que una parte del voltaje se vaya por arriba y otra parte por abajo, no. Toda esta pieza que nosotros llamamos malla, al final de cuentas, si recordamos, al calcular su resistencia equivalente, se comporta como una sola pieza después en serie a las demás. Entonces, por tanto, y como el voltaje se reparte, no se reparte, se va igual por ambos lados, arriba solo tengo una resistencia. Entonces, solo voy a tener ese voltaje. Entonces, todo el voltaje de la parte de abajo, la suma de R3, bueno, del voltaje 3 y del voltaje 4, tiene que ser igual al voltaje 2. Aquí le puse, ¿cómo se llama? Resistencias y deben de ser voltajes. Lo que pasa es que van con la misma numeración que las resistencias. Entonces, 30 menos 10, ¿cuánto me da? 30 menos 10, ¿nadie? ¿Nadie sabe hacer esa resta? ¿Nadie? ¿Nadie sabe hacer esa resta? 20. Claro que sí, Alexa. 20. 30 menos 10 da 20. Entonces quiere decir que toda esta parte morada se va a comportar como 30 voltios. Ahora vamos a ver la de abajo, la otra pieza completa. Por la parte de arriba, yo tengo 30 voltios también. Entonces quiere decir que toda la pieza va a ser de 30 voltios, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, 30, 30 y 30 son 90. Esta otra, ¿cuánto va a valer? El R5, ¿cuánto vale? O sea, el voltaje 5. Ahí sería todo el voltaje menos estas. 120 menos 90 nos da 30 voltios. Y por último, ¿qué voltaje van a tener el voltaje 9 y voltaje 10? Yo sé que la suma de ambos tiene que dar 30. Como no tengo los voltajes ni la intensidad para poder calcularlos por individualmente como le hicimos acá, entonces yo puedo decir, y sería correcto, que uno vale 5 y el otro 25, que uno vale 10 y el otro vale... Pues para no meternos en esos líos, como entre los dos tienen que sumar 30, le ponemos la mitad a cada uno. Nada más para el caso de resolver aquí. Entonces cada uno valdría 15 voltios. Entonces si se fijan, se cumple perfecto. Este ya quedamos que vale 30 voltios. 30 más 30 más 30 más 30 me da los 120 voltios. De hecho, las dos leyes son muy visuales, o sea, de analizar. Nada más la diferencia entre ambas, más allá de que una es que la intensidad, ¿cómo va la fórmula de la otra? La otra dice que todas las intensidades de corrientes que llegan a un nodo es igual a todas las intensidades de corrientes que salen de él.
Ahí se analiza nodo por nodo. Eso habla la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley nos está hablando de una malla o circuito cerrado. Con esta propiedad que les digo, cuando llegamos a una sección en paralelo, tiene que haber el mismo voltaje en ambas líneas del paralelo. Y si el paralelo son 3 líneas, cada línea va a tener la misma. Y cada una de esas líneas nos tiene que dar la equivalencia total del voltaje de toda esa malla. Por ejemplo, si nosotros llegamos a un nodo y aquí llegan 15 voltios, y yo aquí tengo, no sé, 10, 2, aquí tengo 7.5. Estos vienen siendo R1, R2, R3, R4 y R5. Por tanto, ¿cuánto valdría el voltaje 3? ¿Cuánto valdría el voltaje 4? ¿Y cuánto valdría el voltaje 5? Cada una de las líneas de toda esta malla, cada una tiene que ser igual en voltaje. ¿Igual a qué? Igual a lo que llegó al nodo. O a lo que digo que va a valer todo esto. Aquí está mal expresado eso de que llegó al nodo. O sea, más bien aquí lo que tendríamos que expresar es que todo esto se comporta como si fueran 15 voltios. Entonces quiere decir que aquí tengo 10 y 2 son 12. Para 15 me hacen falta 3 voltios. En la línea intermedia, si tengo 7.5 voltios, ¿cuántos me faltan para 15? Otros 7.5 voltios. Y la línea de abajo, ¿cuánto va a valer? Pues los 15 voltios. Porque es una sola resistencia. Ahí va a haber una sola caída. Entonces, esa es de la manera que funcionan. Por complejos que pongamos, nomás hay que acordarnos de esas cosas y se va calculando por sección. Bueno, esto está por terminarse. Hasta aquí voy a parar la grabación.